El grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea va a defender en el pleno de esta semana una proposición de ley de modificación del reglamento de la Asamblea para garantizar la transparencia de actividades y patrimonio y establecer un régimen de incompatibilidades salariales de los diputados. Don Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea, muy buenos días. Buenos días. Bueno, eso es lo que quieren hacer exactamente ustedes, ¿no? Exactamente, así es. Y no sé, he escuchado las momentitos de declaraciones, creo que eran Amparo Valcárcel y Pedro Muñoz, sí, compañeros en la Asamblea. Eso es, sí. Y bueno, bienvenido el deseo de todos los partidos, de todos los grupos políticos de aumentar la transparencia. Es un tema que nosotros hemos planteado desde que entramos a la Asamblea, incluso antes, y con rechazo de los grupos, pero ahora los tiempos son distintos. Bienvenidos todos ellos, todo lo que sea sumar esfuerzos para clarificar, para dar al ciudadano a lo que tiene derecho, que es a conocer lo que hacemos en detalle, pues nos parece perfecto. Bueno, ustedes lo tienen muy claro. Hay algunos diputados en estos momentos en la Asamblea de Madrid que cobran 2 sueldos por cuestión de diputado y por cuestión de alcalde, ¿verdad? Algunos de ellos. Ustedes quieren que eso no sea así, que solo cobren un sueldo. Y además ustedes quieren todo negro sobre el blanco cuando se entre y cuando se salga de la Asamblea de Madrid, ¿no? Exactamente, lo primero nos parece absolutamente elemental, un cargo público, un sueldo público, creo que es de cajón, y nos parece que si hay en otros grupos gente que compatibiliza 2 sueldos, pues que renuncie a uno, que renuncie a una de sus funciones. Y lo otro, pues nos parece también absolutamente elemental, es decir, un registro que sea accesible, que sea fácilmente visible por cualquier ciudadano, en las webs o donde sea, en el que se especifica el patrimonio y los intereses que tenemos cuando entramos en la Asamblea y cuando salimos, e incluso periódicamente. Repito, nos parece elemental. ¿Qué le parece lo que ha propuesto Alfredo Pérez de Rubalcaba? Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. Vale. Una unidad de asuntos internos que pueda entrar en los despachos de los altos cargos cuando quiera para investigar la Audiencia Nacional, para castigar a quien se corrompe y a quien corrompe. Bueno, ha dicho Carlos, señor Luis de Velasco, pero quería decir cargos, ¿eh? Ha sido un lapsus de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero, ¿qué le parece en cualquier caso esa propuesta, ¿no?, de una brigada especial de patada en el despacho y para adentro? Bueno, a mí me parece que hay cosas más... No me parece mal todo lo que abogue por la transparencia, pero me parece que hay cosas más elementales que hay que hacer. Es decir, repito, tener en sitios accesibles, y concretamente puede ser las webs de las asambleas, del Parlamento, etcétera, en un impreso normalizado, es decir, que no se pierda la gente, que sea fácilmente entendible, el patrimonio, la declaración de la renta, los intereses, aplicar estrictamente la ley de las compatibilidades. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer, tantas cosas que hacer, que eso me parece... bueno, quizá una última ratio, es decir, me parece espectacular, una especie de eso de brigadas del FBI que entran con la patada en la puerta, y hay cosas más elementales que hay que hacer antes, a la que se han resistido y se resisten una gran parte de los partidos políticos. Volviendo a lo de los sueldos, señor de Velasco, UPyD, ¿ustedes estarían de acuerdo en que se suprimiesen los sueldos de los parlamentarios, como ha hecho Castilla-La Mancha, es decir, que no se cobrase por la labor política? No, eso no me parece bien, sinceramente. Y creo, además, que en el comienzo de la Asamblea de Madrid, cuando se creó, se pagaba por dietas. No, yo creo que no. Nosotros queremos dejar perfectamente claro. El ser diputado o el dedicarse a la política temporalmente o con mayor frecuencia debe ser es una tarea noble y que debemos ennoblecer entre todos. Y una parte de ellas es una remuneración adecuada. ¿Cuánto es una remuneración adecuada? Bueno, eso habría que ponerse de acuerdo. Pero yo creo que hay que pagar adecuadamente. Lo que sí también creemos, y fue una propuesta que hicimos nada más llegar a la Asamblea de Madrid hace 1 año y medio, es que concretamente en la Asamblea de Madrid nos parece que el número es excesivo, hay que recortarlo a la mitad y entonces evidentemente luego pagarlos bien y que se conozca lo que cobramos cada uno de nosotros. Nosotros lo tenemos colgados en nuestra web desde el día que entramos a la Asamblea de Madrid, desglosados los sueldos de cada uno de nosotros para el que quiera verlo. Bueno, señor... Lo otro me parece que no es correcto. Sí. Es decir, señor de Velasco, ¿sabe usted que los políticos cada vez nos preocupan más a los españoles relacionados con algo como es la corrupción? Eso dice el CIS. Me parece muy mal, es decir, me parece primero en gran parte injusto, aunque yo lo entiendo y me explico. Las generalizaciones, es decir, todos los políticos son iguales o todos los políticos son corruptos, creo que no es cierto. Yo personalmente he dicho siempre, yo creo que una gran parte de los políticos son honrados. Ahora, yo entiendo esas generalizaciones injustas de la gente que lo está pasando enormemente mal y entonces generalizan. Entonces, ¿cómo luchar contra ello? Bueno, uno de los elementos es la transparencia. Yo siempre puse en circulación hace 1 año y medio
una frase de un magistrado del Tribunal Supremo norteamericano del principio del siglo pasado, Louis Brandeis, que dice: el mejor desinfectante es la luz del sol. El mejor desinfectante para luchar contra la corrupción es transparencia. Eso es absolutamente elemental. Y veo que estamos ya empezando a caminar todos por ahí. Bienvenido sea. Ya, usted ha dicho, bueno, mejor ha escrito, yo solo he leído, que la corrupción es bipartidista. ¿Eso hace concluir a los españoles que todos son iguales? Es lo que se oye continuamente en la calle y es lo que usted ha apuntado también ahora. No todos son iguales, en absoluto. No todos somos iguales, si me permite. Es decir, no, pero digo, ese concepto del bipartidismo que usted apunta, la corrupción es bipartidista, ¿eso es lo que hace que los españoles identifiquemos a todos los políticos? Yo creo que hay una cosa cierta, es decir, las instituciones, que al final son personas, evidentemente, pues desde el legislativo, ejecutivo, judicial y otras 6 instituciones, han sido en gran parte ocupadas por los 2 partidos mayoritarios del país. Este sistema se ha construido sobre la base del bipartidismo y ese fue el objetivo de la transición, para lograr gobiernos estables. Ahora, eso se ha revelado dañino primero porque ha habido una ocupación brutal de todas las instituciones, hasta las judiciales, hasta muchos medios de comunicación, etcétera, por los 2 grandes partidos, y eso ya es lo que hay que acabar con ello, porque, y lo ha dicho el Consejo de Europa recientemente, ha llamado la atención sobre el peligro que el bipartidismo supone para la corrupción de un país. Entonces, y aparte, estamos viendo que el electorado está buscando otras opciones nuevas. Dejemos paso a eso. Ya. También ha dicho, señor de Velasco, que hay que ir a una refundación del Estado y a una regeneración de nuestra deteriorada democrática. Está textualmente, ¿eh? Para el resto de partidos eso son palabras mayores, ¿no? Bueno, yo creo, pero eso... Yo he leído varios medios de comunicación este fin de semana y están por ese mismo camino. Eso es un manifiesto que ha presentado nuestro partido, UPyD, hace una semana, y se llama textualmente así: refundación del Estado y regeneración democrática, porque, en síntesis, esto no es una crisis solamente económica o social, es una crisis institucional y política. Las instituciones de la Constitución, que sirvieron para su momento, en este momento no sirven. Y repito, hay ya casi una opinión casi unánime al respecto. Es una tarea enormemente difícil, pero hay que hacerla. Bueno, para terminar con este tema, que quiero hablar con usted también de Eurovegas. Financiación de partidos políticos. ¿Es correcta la financiación privada de los partidos? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Tiene que ser limitada o no? ¿Y bastaría con que los posibles electores supieran quién financia ese partido y con qué cantidades? No, yo estoy, y quizá porque he vivido 5 años en Estados Unidos y he visto y conozco perfectamente bien la lacra que supone la financiación privada. En Estados Unidos se han gastado, por ejemplo, en la última campaña electoral, $2.000 millones, campaña presidencial. Y eso ha venido casi al 90, al 100% de financiaciones privadas, y en gran parte de lo que se llaman allí los especiales intereses, las grandes empresas. Ellas no dan nada gratis, es decir, hay a cambio. Entonces, la financiación privada debe estar absolutamente limitada y perfectamente clara, y debe ser una mínima parte. Lo fundamental debe ser financiación pública, que debe estar clara, los partidos deben rendir cuentas, y deben gastar mucho menos. Las campañas electorales deben ser mucho más cortas, etcétera, etcétera. Bueno, pues si le parece, ahora hablemos de Eurovegas. Ha dejado de estar en la nube, ¿verdad? Ese proyecto va a fijar los pies en el suelo, en concreto en Alcorcón, y dicen que con 250.000 puestos de trabajo. ¿Qué le parece a usted todo este proyecto ahora que ya empieza a hacerse una realidad? Que vamos a poner la primera piedra dentro de muy poco. Bueno, una cosa es poner la primera piedra y otra cosa es la última piedra. Este es un proyecto de dimensiones gigantescas, tanto en cuanto a cifras, como a cuantos efectos, como a cuanto en el tiempo. Entonces, bueno, está lleno de muchas incógnitas. Efectivamente, bueno, repito, es un proyecto realmente tremendo. Son 250.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, y los efectos que va a tener en la Comunidad de Madrid y en toda España, bueno, van a ser tremendos. Es como construir una nueva ciudad, y entonces nosotros, UPyD, hemos dicho siempre que este proyecto no nos gusta, creemos que los inconvenientes superan claramente las ventajas, nos hemos opuesto al mismo y continuamos oponiéndonos, sin dejar de reconocer que si el proyecto se lleva a cabo y crea puestos de trabajo, bienvenido sea. Vamos a ver la realidad, Yo tengo serias dudas. Pero puestos de trabajo no a cualquier precio, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ahora se habla de que hay que negociar con la empresa que va a llevar a cabo Eurovegas algunas ventajas, digamos, entre comillas, legislativas. ¿Usted cree que debemos llegar a eso o no? Es que hemos llegado a eso. Evidentemente es a cambio de algo, y precisamente en la ley de acompañamiento del presupuesto que aprobamos el 27 de diciembre, había varios artículos dedicados especialmente a Eurovegas, aunque no aparecía nunca la palabra Eurovegas. En síntesis, que eran
fundamentalmente, no solo ventajas fiscales. Es decir, cuando tú eximes a alguien de pagar un impuesto o lo bonificas, evidentemente hay un coste. Es una cantidad que deja recaudar la Hacienda. Es decir, siempre hay un coste. Entonces, no solamente hay una serie de ventajas en ese tema, sino en aspectos laborales, aspectos incluso en tema de como la ley del tabaco, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, repito, se ha hecho un traje a medida. No nos gusta ni el proyecto en sí, ni el procedimiento a través del cual pues se ha logrado esta inversión. Bueno, no sé si sabe, señor de Velasco, que igual no se acaba llamando Eurovegas, ¿eh? Hoy hay algún periódico que publica que se puede llamar Europa Vegas al final. Es un nombre... Eurovegas. Sí, perdóneme. No, le decía que parece ser que es un nombre que le gusta más al artífice de todo este proyecto, Europa Vegas. ¿Qué le parece? Da igual, ¿no? Como se llame. A mí me es igual. Ellos dijeron que efectivamente Eurovegas era un nombre transitorio, provisional, sí, y que luego pondrían el nombre definitivo. Efectivamente, y ha dicho usted una cosa que me interesa, es decir, aquí se pondrá el nombre que le gusta al promotor del proyecto, concretamente el señor Adelson, que es el que manda. Eso bueno, por lo menos del 35% del proyecto, señor de Velasco, que es la financiación que parece ser que va a poner la empresa. Sí, bueno, toda financiación tiene recursos propios y recursos ajenos. Recursos propios. Ella ha dicho que tiene un 35% y que tiene asegurada la financiación por parte de bancos. Hay un aspecto que a nosotros nos interesará ver en su momento, es decir, toda esa serie de préstamos, esos recursos ajenos que son préstamos que va a obtener de la banca, si llevan o no aval de la Comunidad de Madrid. Eso me parece que es un tema importante. Bueno, creo que no está despejado. Hablaremos de eso seguro en otra ocasión. Luis de Velasco, portavoz de UPyD. Un saludo. Muchas gracias. Muy buenos días, hasta luego.